Bueno, buenas tardes a todos y todas. Yo voy a hacer una breve introducción. Primero les agradezco a todos que estén aquí. En realidad este Zoom salió debido a una conversación que tuvimos con un compañero de acá de Cañuelas, que es uno de los panelistas, con Guido Peralta, acerca de esto de las escuchas, de esta persecución a los militantes, de esta irresponsabilidad del Estado. Y una de las cosas que nos caía la ficha era de ¿por qué no hay seguimiento de esto? ¿Por qué no está más este tema puesto en el tapete? ¿Por qué nuestros representantes y nuestros dirigentes no discuten más este tema? ¿No? ¿Por qué hacemos alguna mención, pero no es un tema que se discuta? Entonces, hablando con otros compañeros, nos pasó también que Raúl Gallardo, que es un compañero del Frente Grande de Bahía Blanca, estaba en la misma situación en las escuchas telefónicas del último gobierno macrista. Que para resumir, de hecho Macri asume el gobierno con las denuncias de las escuchas en la Ciudad de Buenos Aires. Así que yo en esta brevísima intervención, además de agradecerles a todos los que están presentes, quiero pasarle la palabra a Guido para ya empezar el Zoom, porque además lo vamos a comprometer a Pablo a que nos dé un paseo por la historia del espionaje. Así nosotros tenemos más herramientas. Y estamos esperando que Lito Borello ingrese, que es el secretario general de Derechos Humanos de la UTEP, para que dé después el cierre de esto. Pero bueno, vamos a tratar de además empezar a intervenir acerca de esto que en el caso de los militantes nos preocupa y nos ocupa. Así que Guido, bienvenido, te estoy dando la palabra. Bueno, Marta, buenas tardes. No sé cómo me escuchan, no sé cómo me están escuchando. Guido, ¿le puedes abrir el micrófono? Estás muteado. A ver. ¿Por qué no se Hola. escucha? Perfecto, Guido. Voy a mutear el mío. A ver ahora. Hola. Hola. Te escucha bien, ¿eh? Yo escucho, ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. Sí. No sé si están todos escuchando o no. Sí. Sí, bárbaro, ahí estamos. Bueno, estas cosas del destino me está empezando a sonar música en el teléfono, pero no creo que tenga que ver nada con escucha y espionaje ilegal, esto es algo de Spotify. Bueno, antes que nada, sí, es cierto lo que remarca Marta, que estuvimos hablando hace un tiempo, hace unas semanas, hace unos días, en el modo de balance de año, sobre los distintos temas que acontecieron en nuestro caso a Cañuelas, y siempre empezamos hablando de Cañuelas, pero terminamos hablando por allá, en cualquier rincón del mundo, en el caso mío, aprendiendo mucho de Marta, de Alejandro, también cada vez que nos ponemos a reflexionar y es una etapa de aprendizaje. Pero también es cierto que uno de los momentos de la charla trascendió esto que anticipaba Marta, la situación que en lo particular, como a tantos militantes le tocó pasar durante el gobierno macrista, fuimos de los que estábamos espiados ilegalmente. En el caso nuestro nos enteramos en el mes de septiembre, cuando un compañero de militancia de otro distrito nos manda un mensaje de solidaridad porque habían visto el expediente que Alejo Ramos Padilla estaba trabajando en Dolores, y ahí es donde se percibió y donde se veía que en Cañuelas había habido dos personas, que uno es quien está acá ahora hablando, yo, y el otro es mi hermano, que también él tiene una responsabilidad en los medios de comunicación, espiados en forma ilegal durante el gobierno de Macri en lo que se llamó el proyecto AMBA, que desarrollaba la AFI de Gustavo Arriba del 2016 al 2017, etapa en la cual en lo personal me había tocado ser candidato a consejero escolar de Unidad Ciudadana, habíamos gestionado la Universidad de Lomas de Zamora como una primera universidad que llevó a Cañuelas pública y gratuita, teníamos la unidad básica Néstor Kirchner, que era el punto de referencia de observación, según lo que figura en la causa. Y bueno, podríamos repasar un montón de situaciones que en lo que hace al trabajo y a la construcción territorial se iba haciendo, pero creo que nos sintetiza a todos lo mismo, a todos los que estábamos, y a los que no, también en algunas situaciones
espiados, creo que hay algo que nos unifica, que es el no haber quebrado nunca ante el gobierno de Macri y de Vidal y seguir sosteniendo los valores políticos que creemos que son los más justos para nuestro pueblo y que nos representan. Y al margen de cómo se dio y las interpretaciones de que se pueden hacer de por qué a tal o cual persona, a tal o cual militante, una de las cosas que hablábamos con Marta era del silencio que se había generado, en este caso en nuestro distrito. Y muchas veces uno analizando por ahí la repercusión que van teniendo distintos temas en términos mediáticos, no sé, por ejemplo, en acontecimientos sociales tuvo más repercusión que en un barrio de Cañuelas haya chicos cazando con la gomera palomas, que a 2 personas ya han estado espiados en forma ilegal, y eso es algo que por supuesto nosotros no podemos de un día para el otro modificar, que son las cosas que le interesa o no a la sociedad, al margen de que queremos todos tener una sociedad con conciencia y politizada y que defienda sus derechos, no solo por una cuestión individual, sino por una cuestión colectiva, pero al margen de ese anhelo, lo que nosotros hacíamos hincapié es en el silencio de la política en particular, de los sectores políticos, y es por eso que en lo particular agradezco también a todos los que se van sumando a esta charla, a todos los que van a dar su reflexión, su aporte, su mirada, aquellos que también se le ha ido complicando porque es un tema muy delicado al margen de que uno entiende de que no hay que correrse de la escena cuando se dan situaciones de estas características, sino por el contrario hay que seguir sosteniendo los valores que a nosotros nos representan. Muchas veces se hace difícil porque empieza a calar el miedo. A lo largo de la historia siempre ha sido un factor el del miedo, el que ha ido paralizando a nuestra sociedad. Tenemos ejemplos de gente que no se frena. No sé, hoy veía una última actualización de las Madres de Plaza de Mayo y hoy se cumple un año de la presentación de EVE para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos el tribunal tome lo que es el lawfare como uno de los temas a tratar en el mundo y en la Argentina también. No tuvieron respuesta las madres, pero bueno, si hay un ejemplo de lucha, creo que EVE, como tantas madres y como tantos organismos de derechos humanos, es uno. Entonces, desde ahí es que también uno dice, al margen de las apreciaciones individuales, hay cuestiones que exceden a la persona y hay que seguir. En ese seguir hay grandes dirigentes que hoy siguen estando presos, siguen siendo perseguidos en términos judiciales y en términos políticos, y por eso creo que hacer una pequeña reflexión, al menos en este ámbito, en este encuentro, antes de cerrar el año, es oportuno y es necesario. No por una cuestión de términos electorales, de lo que sume, lo que no sume. Ya en algún momento lo contaba Cristina eso cuando decían que había tomado los derechos humanos como una bandera para hacer política, cuando en realidad lo que hizo fue transmitir valores a nuevas generaciones. Yo vengo de esa generación, de la generación que empezó a militar políticamente en Néstor y Cristina. Entiendo que hay generaciones que exceden a ese gobierno y que vienen muchos años anteriores llevando adelante las luchas y que hasta tal vez consideren que no fueron del todo bien dadas o faltaron cosas por hacer, pero si vamos a los hechos podemos dejar en evidencia en muchísimos de los ejemplos que la participación política, que la participación de la juventud, que sostener las banderas, te lleva a tener un reconocimiento del pueblo. Desde acá de Cañuelas, en su momento cuando Cristina estuvo en Comodoro Pi, fuimos muchos los que estuvimos allí, y voy al ejemplo de Cristina porque creo que no hay nadie más perseguido en la Argentina que Cristina, al margen de todas las situaciones particulares que nos tocan vivir, y creo también que, a diferencia de lo que por ahí puede ocurrirle a una persona que tiene el peso dirigencial de la referencia política como es Cristina, muchas veces es más impactante en sectores que, tal vez como Galeano mencionaba, somos los nadies, los que no tenemos el acompañamiento y el respaldo para poder llevar adelante no solo la búsqueda de la justicia, sino también después las herramientas para seguir avanzando en ejes de construcción política. Pero bueno, una pequeña reflexión. Yo creo, punto número 1, que es importante este encuentro, por lo que anticipaba Marta, porque el silencio es cómplice, y creo que el silencio no es una buena herramienta para hacer política, es algo que
también nos caracteriza con Marta, al margen de coincidir o no, la frontalidad en los debates a la hora de llevar adelante ideas en conjunto. Y bueno, y la verdad que estoy satisfecho de poder compartir este espacio con todos ustedes y también interesado en poder escuchar las distintas vivencias y por supuesto las distintas experiencias para seguir incorporando conocimiento en un tema tan delicado como es este, pero también en las proyecciones de futuro que todos tenemos. Bueno, gracias, Guido. Yo antes que los nadies, pero prefiero ser los quienes. Me gustan más los quienes que los nadies, prefiero. Le vamos a dar la palabra a Raúl Gallardo. Hola, Raúl. Bueno, te pude saludar, no nos podíamos escuchar. Él es de Bahía Blanca, es militante de Frente Grande, viene militando hace muchos años y él va a dar su experiencia nada más y nada menos que en Bahía Blanca, que no debe ser nada sencillo militar. Compañeros, compañeras, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Acá un saludo desde el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Bueno, como sabrán, Bahía Blanca tiene una larga trayectoria en materia de represión. La dictadura acá caló muy fuerte. De hecho, en estos momentos se está llevando a cabo el juicio por los crímenes cometidos por la AAA. En Bahía Blanca estamos hablando que ya la AAA se campeaba libremente por las calles de la ciudad, cometiendo innumerables crímenes políticos. De hecho, la Universidad Nacional del Sur tiene dos tristes logros, que fue una de las primeras universidades nacionales intervenidas en el marco de la famosa misión Ivanišević, y por otro lado, cuenta con el estudiante que es Watu Sigliero, asesinado a plena luz del día en los pasillos de la Universidad Nacional del Sur. Además, como ustedes sabrán, hemos tenido la presencia muy significativa de la familia Massot, con el multimedios de la nueva provincia y la producción de la revista Cabildo en las rotativas del diario local, un órgano de la ultraderecha nacionalista, y además la presencia del quinto cuerpo de ejército. Te quería consultar si ahí hay un audio no abierto. se puede poner un puesto. Nosotras con mis compañeros. Decía, tenemos también la presencia del quinto cuerpo de ejército y la base naval de Puerto Belgrano, por lo cual acá la presencia en ese sentido de la dictadura y de la represión continuó muy fuerte incluso después de 1983. Uno sabía particularmente que ese tipo de cosas suceden, que los fichajes a los militantes populares es una realidad lamentable que se ha mantenido en todo este tiempo. Lo fuerte, es cierto, es ver el fichaje personal de uno. Yo particularmente, bueno, la noche anterior había entrado del procesamiento de Gustavo Rivas y de Silvia Magdalani, y bueno, después me pasaron la resolución de Ramos Padilla, donde ahí aparece mi nombre. Yo acá anoté, y lo abro porque, para que vean ustedes, en el caso particular de Bahía Blanca, se conoció hace unos meses atrás que un docente de la Universidad Nacional del Sur, del Departamento de Economía, estaba entre los espiados, y de hecho yo actualmente soy el secretario político del bloque del Frente de Todos. Nosotros armamos el Frente de Unidad Ciudadana en el 2017, entró el kirchnerismo al Consejo Deliberante, y bueno, y ahora continuamos en el marco de unidad del Frente de Todos. Así que cuando pasó esto con el docente de la Universidad Nacional del Sur, presentamos un proyecto de resolución que fue aprobado por unanimidad del Consejo, incluso el bloque de Cambiemos, aunque mantuvo silencio al respecto, acompañó la votación, y la misma Universidad Nacional del Sur se presentó como querellante en la causa, y emitió desde el Consejo Superior un comunicado de repudio a esto. Un par de meses después,
ahora, hace unos días atrás, cuando conocimos la resolución de Ramos Padilla en el marco justamente del proyecto AMBA, porque en el proyecto AMBA se incorporan una serie de 6 bases nuevas, que son las de Seiza, San Martín, Aedo, Pilar, La Matanza y Quilmes, y después las ciudades históricas que ya tienen las delegaciones de la AFI, que son La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca. De hecho, acá la delegación de Bahía Blanca de la AFI, todo el mundo la conoce, está de hecho acá a 5 cuadras de mi casa. Y el listado de organizaciones espiadas directamente es muy grande. Aparecen Hijos, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Sur, el Sindicato de Docentes, el SUTEBA, aparece también el SADOP, el Centro de Educadores Bahienses, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur, el Sindicato Argentino de Docentes Particulares, SADOP, el Sindicato de Trabajadores Municipales, directamente aparece ahí su titular, y hay en varios de los sindicalistas aparecen las reuniones que estuvieron teniendo en este momento, los lugares que frecuentaban, las sedes. No, aparece la UOCRA, también el CITRAIC, ATE, la Asociación Judicial Bonaerense, el Sindicato de Choferes de Camiones, el Sindicato de Portuarios, el SOMU de Marítimos Unidos. Acá en Bahía Blanca tenemos el puerto de Ingeniero White, como ustedes sabrán. Aparece la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, el Partido Obrero, el PTS, el Frente Popular, el Frente Patria Grande, el Partido Comunista, la Corriente Huatu, el Frente Colectivo Pueblo en Lucha, bueno, nosotros como Frente Grande, en ese momento Solidaridad Más Igualdad, una radio comunitaria, FM de la Calle, que es histórica de los años 80 en la ciudad y que siempre ha articulado con todos los movimientos y espacios populares de la ciudad. Los Socialistas para la Victoria, la Federación Juvenil Comunista, Tesis 11, Cardumen. De hecho, en la resolución de Ramos Padilla hacen referencia a que en el caso de la Universidad Nacional del Sur se conoció un listado, ellos pudieron acceder a un listado de más de 170 estudiantes. Voy a dar un ejemplo, porque es muy numeroso, donde están los nombres de estudiantes juntos con el DNI, junto con el número de legajo universitario y con las agrupaciones a las cuales participan y militan activamente dentro de la universidad. A ver, esto, y me falta, hay más, obviamente aparece el Centro de Estudiantes del Conservatorio de Música, la Unión de Estudiantes Secundarios, bueno, la Corriente Clasista Combativa, el Partido Comunista Revolucionario. Esto da cuenta claramente del nivel de espionaje que el macrismo desarrolló, que se inició obviamente en el 2016 y que continuó durante los 4 años de gobierno. Nadie puede decir que acá se trataba de un agente, 2 agentes, una delegación de la AFI que actuaba por su cuenta, sino que acá había una estructura orgánica que tenía resoluciones dictadas directamente desde el director general de la AFI, que era Gustavo Arribas, y que acá se cometieron delitos gravísimos, no solo porque el nivel de capilaridad de la inteligencia caló muy, pero muy hondo en toda la sociedad, porque se han violado, como seguramente después hablarán, todas las leyes de inteligencia democrática de nuestro país. A ver, acá se deberían estar investigando y usar los recursos del Estado para investigar delitos federales, como son el narcotráfico o la trata de personas. Y nada de eso hicieron. Se dedicaron a realizar casi de manera exclusiva espionaje político. ¿Alguien puede tener dudas al respecto en ese sentido? Ahora, cuando uno, yo después leía la resolución de Ramos Padilla, y uno se asombra por momentos del nivel de magnitud del espionaje y el modo sistemático que lo continuó. Pero la verdad es que no sorprende
por parte del macrismo, porque espiaron hasta sus propios socios de coalición. No nos olvidemos que hasta Rodríguez Larreta había sido justamente espiado y utilizaban el Estado para eso. Ahora, en ese aspecto, el ataque es un ataque directo a todo el colectivo de fuerzas democráticas, porque fueron acciones de inteligencia que claramente estaban prohibidas y hay un atentado directo al Estado de Derecho. Ellos, que están defensores de las instituciones, tan defensores de la República que se dicen y se autoperciben, realizaron justamente un plan sistemático de espionaje hacia toda la sociedad. En el caso de Bahía, la verdad es que hemos tenido una buena repercusión por parte de los medios, en particular la mayoría de las fuerzas políticas de la ciudad, incluso la Unión Cívica Radical de Bahía Blanca emitió un comunicado repudiando esto. De hecho, a mí en lo particular, lo debo decir, el presidente del comité local de la UCR me llamó para expresar solidaridad. Hoy estaba viendo que incluso un senador de la coalición cívica acá de Bahía Blanca, en una entrevista, realizó también expresiones de repudio al respecto, y obviamente después de todas las agrupaciones y miembros del Frente de Todos. Lo que sí hubo un silencio es por parte del PRO. De hecho, el día que nosotros nos enteramos del espionaje, tuvimos una sesión extraordinaria en el Consejo Deliberante de Bahía Blanca, porque justo se trataba el tema de la fiscal impositiva, y teníamos que tratar un conjunto de ordenanzas vinculadas a la crisis que estamos teniendo ahora acá en la ciudad por el tema del agua, un problema histórico de Bahía Blanca. Y en esa sesión, que fue una sesión larga, estuvimos como hasta las 6, 7 de la tarde en el recinto, los concejales de Cambiemos no expresaron ningún tipo de palabra. De hecho, en el caso de nuestro bloque, del Frente de Todos, en el Estado, aparezco yo, pero también aparece una compañera del bloque, que es concejala, que es Analia López, que ella figuraba en ese momento porque era la titular del SADOC, del Sindicato de Docentes Privados. Y tanto a ella como a quien habla, en ningún momento se acercaron los concejales del PRO. De hecho, estuvimos obviamente interactuando durante el transcurso del día, y nunca expresaron ningún tipo ni siquiera de salud, de solidaridad al respecto. Obviamente nadie puede negar que las máximas autoridades del PRO estaban al tanto del espionaje que se realizaba. Preguntas, ¿cuál era la razón de las escuchas? No, la razón de la escucha era espiar a todo aquel dirigente político, social, estudiantil que se opusiera al macrismo. Había un espionaje integral, creo que al conjunto de la sociedad en ese aspecto. Pues seguramente podemos intercambiar opiniones. Pero bueno, yo no quiero robar más tiempo, comentar más o menos cómo había sido el panorama acá en la ciudad. Esto en realidad es la punta del iceberg. En el caso particular del titular de la AFI, de acá de la delegación de Bahía Blanca, no se lo terminó procesando, pero bueno, hay elementos más que importantes, continúan agentes todavía en actividad que se desarrollaron en estos cuatro años, y seguramente ahora nosotros en el caso del bloque de concejales tenemos una sesión extraordinaria que se va a realizar el próximo martes 29, así que ahí realizaremos también una presentación de una resolución de repudio al respecto, para seguir justamente marcando el terreno en términos de qué tipo de cosas en democracia no pueden suceder, no podemos normalizarlas bajo ningún aspecto. Lo peor que podemos hacer es naturalizar como que esto es parte de lo que los militantes populares deben afrontar. Claramente no, claramente los recursos del Estado y las agencias de inteligencia tienen que estar para otra cosa. Acá primero que todo se han derrochado recursos públicos, y a su vez han cometido delitos como
claramente marca la resolución de Ramos Padilla. Gracias, Raúl. Bueno, antes de seguir, vamos a poner un video que nos mandó la diputada González. Ella iba a estar en este Zoom, pero lamentablemente por cuestiones de que está laburando no podía estar. Así que, Augusto, si podés poner el video que envió. Chan. ¿Te gustó? Ya nos vamos a poder encontrar y esto va a ser mucho más sencillo. ¿Qué dice? Se lo tiene que hacer Augusto. Ah, bueno. Tiene que ser el host. Bueno, seguimos, porque hasta que lo pueda poner. Le vamos a dar la palabra a Pablo. Pablo, va a ser, te digo que te googleamos como corresponde, ¿viste? No te investigamos, pero te googleamos, y se nos caían las hojas del currículum. Entonces, le decíamos a Anita Fernández, la hija de Ana María Cariaga, le decíamos, ¿qué le ponemos? Entonces, te digo lo que nos pusieron. Es director de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura de la Nación, secretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, entre un largo currículum. Muchas gracias por estar hoy acá con nosotros. Bueno, muchas gracias, compañera. Buenas tardes a todos, a todas. Honrado por la invitación de la compañerada de Cañuelas. Agradezco la llamada que me hizo Ana María Careaga para pensar esta problemática que, coincido, no tiene toda la repercusión mediática que esto debería tener, ¿no? El sábado lo escuché al presidente en el programa de Tati Almeida, y Tati le reclamaba precisamente esto, cómo es que no se conoce la gestión de gobierno que se está haciendo, y él empleó una figura que decía, es como pararse a gritar frente a un micrófono cuando toca una banda de rock pesado, decía, ¿no? Entonces, empleando una imagen muy clara acerca del poder mediático que tienen los que promueven este tipo de acciones de inteligencia clandestina. No puedo no agradecer entonces también la presencia de Ana María, de Oscar, y de dos compañeros de mi tierra, uno de Juan Carlos, que es de ahí de Corrientes, del norte de Corrientes, que nos está siguiendo, y de Carlos Aranda, que es un muy reconocido militante de derechos humanos del Chaco, que acaba de ser destacado como personalidad, acaba de ser reconocido por la Cámara de Diputados del Chaco como personalidad destacada de los derechos humanos en la provincia del Chaco. Es un sobreviviente de la masacre de Margarita Belén y ha dado toda su vida testimonio de compromiso y militancia en derechos humanos. Gracias, Carlitos, por estar. Bueno, la verdad es que yo marqué algunos puntos para hablar, sobre todo del espionaje en este último tiempo, y me parece que hay que entender la base de esta mecánica, que es la doctrina de la seguridad nacional. Las Fuerzas Armadas, hasta la Segunda Guerra Mundial, en general tenían como eje el tema de la defensa nacional, ¿no? Nuestra patria tuvo grandes militares inscritos en esta doctrina, ¿no? Savio, Mosconi, Perón, el brigadier San Martín con el desarrollo aeronáutica, ¿no? Pensaban que era imposible soñar en un país que se defendiera sin desarrollo de la industria, sin desarrollo del petróleo. Estoy pensando en Mosconi y la creación de YPF y los pueblos ypfianos, por ejemplo, y acompañados de una visión del pueblo acompañando a sus Fuerzas Armadas en la defensa del territorio nacional,
Pienso en Carrillo, que decía, nadie puede, un pueblo no puede defenderse si está enfermo, y pienso en las centenares de escuelas, instituciones, universidades que impulsó Perón, porque decía, tampoco un pueblo sin educación puede defenderse adecuadamente. Esta era muy sintéticamente una idea de la defensa nacional. Después, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, empieza la lucha de los movimientos de liberación en todo el mundo. En Indochina, el imperio francés, que se inscribe, su historia bélica se inscribe hasta en el fin de los tiempos, es derrotado humillantemente por los vietnamitas, pero no por un ejército regular vietnamita, sino por la participación de los choferes, las mucamas, los campesinos. Esto generó un esquema, un impacto muy fuerte en el imperio francés, que inmediatamente después de ser expulsado de Indochina, viene Argelia, muy mediterráneo de por medio con Francia, que era una especie de Argel, su capital, es una ciudad con toques afrancesados muy importantes, donde los ricos franceses tenían grandes extensiones de campos ahí, colonos franceses. Es algo así como que los ricos argentinos con Punta del Este, una cosa muy parecida. E inmediatamente empieza una guerra similar. Ahí los franceses promueven una doctrina, conocida como la doctrina francesa, donde la base de la lucha, nuevamente frente a fuerzas armadas irregulares, era la información. Y la información, ¿cómo se obtenía frente a un pueblo tan convencido de luchar por su independencia, de luchar por la expulsión de los franceses, por la expulsión de del imperio, ¿no? Se conocía en base a la tortura y a métodos que sin duda fueron desparramados por el mundo entero aplicándose esta teoría, como por ejemplo los vuelos de la muerte. Las primeras personas que tiran en helicóptero a militantes de la Liberación Nacional de Argelia al mar son los franceses con helicópteros franceses, ¿no? Después de esto viene la Guerra Fría y los norteamericanos toman esta idea y le agregan la carga de anticomunismo. Entonces empieza a surgir más claramente en la formación de la Escuela de Panamá, los instructores militares franceses que durante toda la década del 60 estuvieron en el edificio Libertador, con oficinas propias. Empieza a desarrollarse el concepto del enemigo interno. El enemigo interno es aquel que con sus acciones desestabiliza, comillas, el accionar del Estado o al menos del statu quo, ¿no? Entonces, ¿quiénes son enemigos internos? Puede ser cualquiera. Puede ser un dirigente político, sin duda, un periodista, sacerdotes, religiosas, abogados, militantes gremiales, militantes sindicales, empiezan a visualizarse como enemigos internos. A partir de los 70 empieza claramente, todas las Fuerzas Armadas y todas las Fuerzas de Seguridad empiezan a trabajar ya con una concepción unificada y empiezan a desarrollar lo que se llama la comunidad de inteligencia. La comunidad de inteligencia son mesas de trabajo donde cada fuerza compartía la información que tenía y recibía informes de los otros grupos. Hay que tener en cuenta esto, porque si no, se cree que esto es una cuestión moral, se cree que esto es una cuestión de buenas costumbres, se cree que esto es una cuestión de urbanidad. No, tiene un fundamento político muy claro que toma como eje al enemigo interno para el establishment, para el statu quo. Yo recuerdo algunas cuestiones que me tocó conocer por mi actuación en el campo de los derechos humanos. En el año 2004, en Paso de los Libres, un oficial de inteligencia... Paso de los Libres en Corrientes es una ciudad muy particular. La década del 70 tenía menos de 25.000 habitantes,
pero tenía 7 fuerzas de seguridad. Tenía 2 regimientos, una unidad militar de inteligencia, el Escuadrón 123, tenía gendarmería, prefectura, policía federal, policía Corrientes, que actuaban ahí cada uno con su grupo de inteligencia. Estaba en ese contexto la idea de que Brasil era el gran enemigo de Argentina. Eso explicaba que la Mesopotamia no se desarrollara con obras de infraestructura entre este y oeste, ¿no? Los trenes brasileños llegan hasta Uruguayana con una trocha, en la Mesopotamia hay otra trocha y en el resto del Paraná hay otra trocha, ¿no? Para no permitir, en la concepción militar, que las fuerzas brasileras llegaran hasta el centro industrial de la Argentina. Por eso, recién a partir de la construcción del túnel empiezan las obras de este a oeste o las obras de infraestructura. El primer puente sobre el río es del año 74, Chaco Corrientes. Por eso, desde Perón para acá, también imbuida en esta idea de fuerte presencia militar en el territorio de la Mesopotamia, todo el desarrollo hidroeléctrico argentino se da sobre Córdoba, Neuquén, Salta, la zona cordillerana, y no sobre la zona del Paraná, como hacían, por ejemplo, los rusos con el Volga, ¿no? Que generaban un enorme potencial eléctrico, a diferencia de las pequeñas centrales de la Patagonia, por ejemplo, o de Córdoba. Pero yo decía, Paso de los Libres, un oficial de un PCI, Personal Civil de Inteligencia, formula un informe, conocido como informe Wire, así era su apellido, por eso era conocido así, un informe en el cual era muy raro porque él pretendía de alguna manera extorsionar a las oficinas de inteligencia con que revelaría eso, porque él había sido dado de baja por un alcoholismo muy avanzado, ¿no? Era muy conocido su enfermedad. Esto llega y a conocimiento público en el momento que se reabren las causas. Y fue prácticamente la primera causa de lesa humanidad que se investiga en Corrientes, fue esta, vinculada con la existencia de un campo clandestino que se conocido como La Polaca. Este campo clandestino funcionó en el contexto de la contraofensiva montonera, donde había marcadores allí que detenían a los que ingresaban por Pasos los Libres. Pasos los Libres en aquel momento y hoy sigue siendo la segunda aduana del país, con lo que en aquella idea era importante tener la información de inteligencia. Bueno, Wire, ¿qué dice? Que todos los ciudadanos en ese momento tenían 3 clasificaciones y al mismo tiempo esas informaciones se dividían en confirmadas y no confirmadas. ¿Sí? Los 3 ciudadanos eran peligrosos, potencialmente peligrosos o sin peligro. ¿Quiénes eran los sin peligros? Los que acababan de nacer, los niños, las personas de avanzada edad, ¿no? Que demostraban que no tenían posibilidad de tener participación política. En el otro lado, todos los que tenían participación política o habían tenido, directores de escuela, abogados, estamos hablando de una comunidad de 25.000 habitantes, políticos, concejales, periodistas, etcétera, eran peligrosos, y en el medio, la gran mayoría, una amplia franja de gente que no tenía importancia, pero podía tenerla, ¿no? Es decir, un comerciante que de golpe se quejara por el costo de la energía eléctrica, podía ser, como atentaba contra la paz del Estado, podía pasar a ser un objetivo. Y esto yo le decía que se dividía en A y B, ¿no? El A era información confirmada. Entonces, un niño que acababa de nacer, estaba registrado, era no peligroso, información confirmada. Un ex político, por el solo hecho de ser ex político, ex concejal, ex intendente, era información confirmada. Y en el medio, los que no tenían perfil, había una fantástica fuerza de operadores de calle que trataban de buscar información para confirmar o no este peligro. Cerca de 130 personal civil de inteligencia hubo en la ciudad de Pasos los Libres en esa época. Para una ciudad, insisto, de 20 y pico de mil habitantes.
Después, la segunda cuestión que yo tomé conocimiento del tema de acción de inteligencia está vinculado con la cuestión Malvinas. Ustedes saben que yo promoví, siendo subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, promoví una investigación, una denuncia, después de haber investigado 2 años con los excombatientes en Malvinas de mi provincia. Promoví una denuncia que se tramita en el Juzgado Federal de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, las torturas a los soldados argentinos en Malvinas. Esta causa hoy tiene más de 200 víctimas que declararon, tiene 95 militares imputados y ya 4 procesados. Y hemos logrado, militando ya en septiembre de este año, se hizo hace 15 años que yo vengo peleando esto, pero hay muchísima gente que obviamente pelea también. Hemos logrado que se desclasifique el informe Rattenbach a partir de esta investigación. Hemos logrado que se desclasifiquen todos los informes militares vinculados a Malvinas, y entre ellos aparece un informe de inteligencia militar de mediados de mayo. Como ustedes recordarán, 2 de abril fue la recuperación de Malvinas, 1 de mayo empiezan las acciones bélicas en Bahía San Carlos, y el 14 de mayo estábamos todos que vamos ganando, ¿no? Bueno, este informe de inteligencia militar ya tomaba como cierto la derrota argentina. O sea, nuestros soldados estaban peleando, estaban muriendo, y ya el informe de inteligencia militar decía que era el destino de la guerra, era la derrota. Y decía algo que me lo acuerdo casi de memoria, decía, tenemos que planificar el desarrollo de la posguerra para evitar que nuevas formaciones de familiares de personas caídos en combates o de efectivos que combatieron, soldados, produzcan con sus acciones conmoción en el frente interno y alteren el frente externo, ¿no? Dice, nuevas formaciones de familiares. Lo que estaba diciendo es, en 1982 las Fuerzas Armadas no podían bancarse otras madres de Plaza de Mayo y otras abuelas de Plaza de Mayo y otras comisiones de familiares de detenidos y desaparecidos de la dictadura militar. El punto es que diagrama un esquema de inteligencia acerca de cómo construir el discurso que uno lo puede ver que ha resultado muy exitoso. Entonces dice, hay que destacar las acciones bélicas guerreras. Entonces, cuando uno escucha habitualmente a oficiales, suboficiales y una parte importante de los soldados, uno llega a la conclusión de que eran todos Rambo, ¿no? Porque se habla solo de acciones heroicas, de mucho tiro, mucha pólvora, ¿no? Y con este discurso uno se da cuenta que hay canales y medios que reproducen este discurso a partir de las entrevistas. Este mismo plan de inteligencia tuvo como efecto seguimientos concretos a la primera formación de excombatientes de Malvinas hasta los 90. Si mal no recuerdo, hasta el año 96, uno mira las actas desclasificadas hoy, que durante la gestión en el año 2015, el ingeniero Rossi, estaban en la página, podía acceder cualquier persona, así como el informe Rattenbach, a los informes, uno podía ver los seguimientos que se habían hecho, ¿no? Quienes estaban, estuvo allá, participó fulano, se habló mengano, ¿no? Y uno lo puede ver en los archivos de la ex-DICBA, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, uno lo puede ver, que opera hoy como Comisión Provincial de la Memoria de La Plata, uno puede ver que el área de inteligencia de la policía cumplía este esquema de la comunidad de inteligencia. Entonces actuaba clasificando a los seres humanos de la provincia de Buenos Aires desde su fundación en distintos elementos, ¿no? Factor gremial, factor político, factor religioso,
Y había una categoría que era factor subversivo. Lo increíble de esto es que los que para la propia dictadura, pero lo más importante para todo el pueblo argentino, los soldados argentinos eran los héroes de Malvinas hasta el 14 de junio, a partir de septiembre empiezan a agruparse, ¿no? Especialmente los a partir de tareas como lo del Centro de Excombatientes de La Plata, de los soldados de La Plata, y ya empiezan a agruparse. ¿Para qué? Para pedir prótesis, para pedir obra social, para pedir becas, para poder ingresar a la universidad. Recuerden que había examen de ingreso y cupo durante la dictadura. Es decir, acciones típicamente gremiales y de reivindicación de la lucha de ellos mismos por la soberanía nacional. Y uno se da cuenta, revisando, insisto, estos archivos de la policía bonaerense, que aquellos héroes de la patria hasta el 14 de junio, ya para septiembre del mismo año, ya estaban como agrupados como elementos subversivos, ¿no? Como factor subversivo. ¿Por qué? Porque reclamaban del Estado determinadas acciones que el establishment no estaba interesado en darlo. ¿Cómo opera acá, fruto de esta experiencia de la seguridad nacional, del accionar de inteligencia como un elemento necesario vinculado con la represión? Ya a esta altura se sabe, y si alguien lo sigue pensando, olvídese de esa idea, que durante mucho tiempo la idea que empiezan a introducir las Fuerzas Armadas es que no había plan masivo de desaparición, no había un plan criminal, como lo dijo la Corte en la causa 13, sino que había errores y excesos. Errores y excesos. Entonces, después de esto quedó demostrado la falsedad, insisto, con la causa 13 de la Cámara Federal, el famoso juicio de los excomandantes. Y hay un gran logro de la democracia argentina, que es la unificación por parte del radicalismo y del peronismo y de fuerzas democráticas afines para construir 3 leyes de consenso: la ley de defensa, la ley que separa seguridad de defensa y la ley de inteligencia. La ley de inteligencia lo que establece es que prohíbe absolutamente la inteligencia interna, la inteligencia con fines políticos, la inteligencia con fines gremiales, el seguimiento, el ingreso a las universidades, ¿no? Todo lo que sabemos que se hace. El punto era que también establecía secretos sobre inteligencia y un comité bicameral de inteligencia entre el Senado y diputados que poca voluntad política tuvo de ejercer ese poder este comité durante mucho tiempo. Entonces, todo lo que hoy vemos que se realizan como inteligencia interna es claramente ilegal, claramente efectuado con maniobras destinadas a influir sobre la política, con la diferencia que como no pueden torturar más, no pueden secuestrar más, no pueden hacer no pueden hacer todas las maniobras que la dictadura obtenía información, se utilizan métodos más sutiles, más tecnológicos, más posibles de realizar sin que genere una alteración tan grande en el medio como son los que venía realizando la AFI. Algunas de las formas que se intervenía. Hay un mecanismo de la ley de inteligencia que permite formar lo que se llaman precausas. Se presenta un fiscal y, o la excide y dice al juez, dice, bueno, tenemos información secreta que
existe la posibilidad de un atentado terrorista con la Argentina por una célula de Hezbollah que opera en la Argentina. Y sabemos que los teléfonos que operan son el número tal, el número tal, el número tal. Entonces, el juez ordena la intercepción de esos teléfonos. Hasta hasta comienzo del 2015, la oficina que hacía las intervenciones telefónicas era de la CIDE, ¿sí? Hasta que en la reforma de la ley de inteligencia impulsada por Cristina Kirchner en el 2015 se pasa a AFI, y esta oficina pasa en cabeza del Ministerio Público Fiscal específica, que estaba en ese momento Alejandra Gil Carbó y Cristina Camaño, la hoy titular de la AFI, a cargo de esa oficina. Entonces, con la precausa se podían espiar 3, 5, 10, 100 teléfonos. Periódicamente se iba un agente de la CIDE, voy a usar CIDE por aquella época, retiraba las grabaciones y se hacía un análisis de la información. La causa que involucra al entonces jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, y a gran parte de su gabinete, se usó con este mecanismo. El Fino Palacios era su jefe de la ciudad, se presentaba en dos juzgados de Misiones, ¿no? Misiones argumentando triple frontera, argumentando Hezbollah con una radicación en Foz do Iguazú y en Ciudad del Este, ¿no? Y con eso se obtenía información. ¿De qué teléfonos? Adversarios políticos, empresarios, por ejemplo, el caso que recuerdo es Carlos Ávila, este empresario televisivo que en cierto momento, que tenía torneos y competencias, la televisación del fútbol, que en cierto momento competía con Macri. Bueno, estuvo espiado. Y familiares de Macri, como el caso de su cuñado, casado con su hermana, que falleció hace unos años. Entonces, demostrando que era un armado que tenía directa relación con la decisión política, económica, familiar, empresarial de Mauricio Macri de espiar como un elemento de información, de poder político, de gestión, de lo que sea. El punto es que la propia ley dice que luego de 6 meses, si no hay información al respecto, esas grabaciones deben ser destruidas por el propio juez. Y ellos, la CIDE lo que hacía es obtenía prórroga tras prórroga, prórroga tras prórroga de 2 jueces provinciales que no cumplían esto y que terminó costándole el cargo a los 2 jueces que fueron destituidos casualmente por este tema. El punto es que cuando se realizan las elecciones en 2015, Macri y su ministro de Educación, por ejemplo, ¿por qué su ministro de Educación? Porque por ese ministerio se pagaba a determinados agentes de inteligencia. Fino Palacios y otros más no solamente tenían procesamientos, sino que estaban procesamientos confirmados. Y se da la circunstancia increíble de que para las elecciones del 2015, los honestos republicanos de Cambiemos llevan como candidato a un candidato procesado con auto de procesamiento firme y consentido, y entre que ganó las elecciones y asumió por una maniobra judicial del juez Casanelo, termina desprocesándolo a Macri y asume tranquilamente la gestión sin tener ningún procesamiento. Macri tuvo muchos éxitos en esto. Macri ya había sido procesado en los 90 por contrabando agravado con la firma Opalsen por una importación de automóviles Fiat Peugeot cuando su familia manejaba Sebel, y zafó por prescripción. Bueno, acá un mecanismo muy parecido. Entonces, esta dinámica la lleva Macri a su gobierno. La explicación de por qué pone a un escribano que vendía fútbol, que se encargaba de hacer
ventas de jugadores de fútbol, radicado en San Pablo hace 20 años, lo pone como jefe de la AFI. La explicación, si ustedes recuerdan, es porque es bastante vivo, ¿no? Claramente Macri, con Arribas y Magdalani, pudo lograr sus logros ambicionados de lograr, ¿no? Después, ahí hay otro paso más en esta historia. Uno de los primeros decretos leyes de Macri cuando asume, decretos ley de necesidad y urgencia, en el mes de diciembre, hubo dos muy importantes. Uno, dejar sin efecto todo el poder que tenía la ley de servicio de comunicación, la ley de medios, ¿no? Con la expulsión de Sabatella y quitándole una serie de facultades, con lo que quedó una ley declamativa, pero una ley casi sin poder de ejercer. Y la segunda ley es todo el área de escuchas que estaba en el Ministerio Público a cargo de Cristina Camaño, pasa a la Corte. Tan rápido fue esta medida de necesidad de urgencia que la Corte dicta una acordada, la acordada 15, diciendo, mire, la verdad es que nosotros no tenemos estructura para llevar esto adelante, ya organizaremos. O sea, demostrando con su propia acordada que no había tal necesidad de urgencia, no necesidad ni urgencia. ¿Sí? A partir de ahí, esa oficina, de una manera muy rara, fue anunciado en los diarios del mes de febrero que el jefe iba a ser el camarista Irursum, el de la mal llamada doctrina Irursum, y efectivamente 5 días después se hace un sorteo, hay un acta ante la Corte, dice que Clarín tuvo un poder de predicción enorme que logró que el camarista cuestionado fuera sorteado como a cargo de esta oficina. Y esto es importante porque a partir de ahí empiezan a circular las grabaciones de conocidos dirigentes políticos, ejemplo, Cristina. ¿Cómo se hacía esto? Usando las precausas, y con la utilización de las precausas no se grababa a Cristina, pero se grababa a satélites de Cristina de comunicación diaria con ella, ¿no? Parrilli, su hijo Máximo, su mucama, su hija, ¿no? Entonces tenían toda una información, no a partir de Cristina, pero sí a partir de un círculo de personas que tenían mucha comunicación cotidiana con ella. Y ahí es que todos los domingos a la noche aparecían en los programas televisivos, cuando nunca antes, cuando era manejado por la Procuraduría por el Ministerio Público Fiscal, se había filtrado absolutamente nada. Incluso hay un paso técnico muy importante, que es que Cristina Camaño, cuando estaba a cargo de esta unidad, empieza un procedimiento de marcación tecnológica. ¿Qué es la marcación tecnológica? Bueno, la AFI te daba un CD con todo, le daba al juez que había pedido la grabación, le daba todo lo que había escuchado, y la marcación tecnológica es, ¿se acuerdan esos pip que hacían las radios cada media hora por la hora oficial? Pip, 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 una cosita así. Bueno, esa marcación tecnológica, el organismo que graba pone una señal parecida, muy bajita, cada tantos segundos. Entonces le dice, al juez fulano le doy la grabación de tal persona con una marcación tecnológica cada 45 segundos. Entonces, si se filtra, uno escucha y sabe que como cada 45 segundos aparece el pip, eso lo hizo circular el juez Mengano. Y después, cuando un fiscal pedía, le hacía una marcación tecnológica de 78 segundos. Entonces, si se escuchaba que cada 78 segundos hacía un pip,
estaba claro de dónde surgió. Entonces, esto fue dejado sin efecto por la Corte Suprema de la Nación, lo que aumenta el escándalo institucional. Atento, la filtración de todas las llamadas, que para que se hayan filtrado todas estas grabaciones, tuvo que tener una activa participación de la Corte Suprema y de la Oficina de Escuchas Judiciales de la Corte para poder hacer esto. Además, en tribunales es muy conocido que hubo un aluvión de ingresos judiciales a esa área, entre ellos, por ejemplo, el hijo de Stornelli y de algunos otros muy conocidos funcionarios y jueces y fiscales vinculados con este sistema, con esta estructura de espionaje. Entonces, todo este mecanismo al mismo tiempo, yo le decía que esto no es una cuestión moral, esto es una cuestión profundamente política, de delincuencia y profundamente antidemocrática. Esto está también en relación con la construcción de las noticias falsas, ¿no? Yo grabo un discurso de alguien y lo edito y puedo llegar a decirle a una persona que se reconoce como autor del asesinato de John Kennedy, ¿no? Entonces, esto está vinculado con este mecanismo de utilización del aparato judicial, del aparato de escuchas judiciales, para tener información sobre propios y ajenos para manejar la agenda política. Retomo algo de lo que dijo Cristina en La Plata, ¿no? Aquel que no esté dispuesto a bancarse las críticas del establishment, que se dedique a otra cosa. Bueno, acá esos elementos para destruir a una persona salían de este tipo de comunicaciones, salían de este tipo de interceptación y de este tipo de filtración de acciones durante la vida de una persona común, ¿no? Aquella persona que no tiene deseo de hacer público su homosexualidad y de golpe es expuesta públicamente, aquella persona que discute por un tema familiar con otros familiares y de golpe es utilizado esto. Es decir, la intimidad tiene, por eso la ley, la Constitución preserva la intimidad, porque tiene un escenario tremendo que no hay por qué analizarla acá. Todos sabemos, todos tenemos claro qué cosas no nos preocupa que se conozca y qué cosas son mías, íntimas, de mi pareja, de mi vida, de mis hijos, de mi familia. Entonces, es mucho poder político que tuvo el macrismo este tiempo. Y yo estoy convencido que la actuación del juez Ramos Padilla ha sido fundamental para desnudar este sistema y al mismo tiempo para poner de relieve político estas cuestiones en la actual gestión de gobierno, ¿no? Cristina Camaño a cargo de la AFI, que lo primero que hace es terminar los fondos reservados, ¿no? Más de 800 millones de pesos gastó la AFI el año 2019 en gastos reservados. 800 millones de pesos, ¿no? Fíjense, juzguen ustedes las necesidades que tiene cada una de sus comunidades y lo que se puede hacer con 800 millones de pesos. La obligación y otras tantas medidas, como las mismas denuncias que va haciendo la propia administradora de la AFI, con una gestión que creo que es transformadora y profundamente democrática. De hecho, la ley de presupuesto de este año le asignó solo 85 millones de pesos a la AFI con la ley de presupuesto. Ahora se han sumado otras causas, específicamente las vinculadas que se tramitan en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, a cargo de la investigación a cargo de Cecilia Incardona como fiscal y bueno, todo su equipo de la Fiscalía de Lomas de Zamora. Y esperamos que esto pueda avanzar
al mismo tiempo que se está haciendo una profunda investigación en la Comisión de Seguimientos de Organismos de Inteligencia, aquella que yo había mencionado, que nunca tuvieron el deseo de ponerla en marcha a fondo, utilizando toda la potencialidad, utilizando todo el margen operativo que tiene, a cargo ahora la comisión de Leopoldo Moró. Yo creo, en base a lo que escuché recién, me parece muy bien esta iniciativa que comentaba Raúl recién de que el Consejo Deliberante de Bahía Blanca se exprese, porque hay que mantener este tema en la agenda política. Esto es un tema de profunda salud democrática, un tema de profundo respeto a los derechos humanos de todas las personas. Y a la par, y con esto termino, a la par de ser una práctica delictiva, a la par de ser una práctica antidemocrática, yo quiero expresar mi particular indignación con el espionaje concreto que dispuso el presidente Macri a los familiares de los tripulantes del Ara San Juan, ¿no? Uno no puede imaginar peor perversión que familiares buscando a sus hijos, a sus maridos, buscando a sus padres, a sus nietos, ¿no? Que de golpe, en vez del Estado abrazarlos, contenerlos, resguardarlos, protegerlos, de golpe empiezan a ser tratados como enemigos del Estado, seguidos para que el presidente en alguna reunión, cuando vaya a Mar del Plata a jugar al golf y a extender la reposera modelo Mar del Plata, pudiera tener toda la información existente. Es profundamente indignante como argentino, como demócrata, como hombre de derecho, como hombre que valora el esfuerzo que tantos patriotas han hecho en pos de la defensa de la soberanía nacional. Así que, agradeciendo la invitación que me formularan, espero poder aportar algunos elementos de análisis para toda la compañera. Muchas gracias. Gracias, Pablo, impecable, gracias. La verdad que es verdad, lo del Aras es como la frutilla de la torta del gobierno anterior. ¿Alguno de los compañeros quiere hacer alguna pregunta? Le abrimos el micrófono para poder debatir un rato, si quieren, antes del cierre. Espero. Voy a ver si hay alguna pregunta que no pude ver por... ¿Querés mientras, Pablo, pasamos un video mientras que Pablo mira las preguntas? Yo tengo un par de preguntas acá. Dale. Bueno, ante todo le pido disculpas por no poder estar en este Zoom. Tengo sesión en el Consejo y se trata el presupuesto, así que lamento no poder estar con ustedes ahí. Les mando un gran abrazo solidario, les mando todo mi acompañamiento y es necesario que a través de esta actividad que están desarrollando todos tengamos en cuenta que el gobierno de Macri y el gobierno de Vidal fueron dos gobiernos nefastos que generaron un enlace ilícito entre organismos del Estado y organismos paraestatales, no solamente para espiarnos a todos y a todas, violando la ley de inteligencia nacional y en el caso de la provincia de Buenos Aires, ni siquiera teniendo una ley propia porque está vedado eso a la provincia de Buenos Aires, sino que además esa violación sistemática de la inteligencia ha sido para generar armado de causas, ha sido para privar ilegalmente de la libertad a los compañeros y compañeras, ha sido para violar cada uno de nuestros derechos y libertades individuales. Así que este Zoom sirva de reflexión y sirva para que todos nosotros trabajemos en pos de un proyecto nacional y popular donde
estas situaciones que hemos atravesado no tienen que volver y para que no vuelvan tenemos que juntarnos cada día más, aún en las disidencias, y sumar de una vez por todas las coincidencias que tenemos, que son muchísimas. Los abrazo con el corazón y estoy a disposición de ustedes. Somos lo que No hacemos. me digan nada, ya sé que no Y lo la escucharon. solidaridad nos hace invencibles. Estamos solucionando porque el compañero que está pasando el video está en otro lado. Yo le quería preguntar a Pablo, porque a mí me quedó esto de que, más allá de que el presidente dice que hablar de este tema es como ponerse frente a un parlante, más allá de que no logramos ganar la batalla con los medios, más allá de todo esto, me parece que en algún momento hay que empezar. Y en algunos lugares más chicos, como Cañuelas, o como otras ciudades donde seguramente también muchos compañeros del campo popular y dirigentes han sido investigados, el poder político tiene que dar otro tipo de respuesta, me parece a mí. Yo creo que hoy el poder político, hablo del poder político institucional, ¿no? De los intendentes, de los gobernadores, tienen que dar otro tipo de respuesta, me parece a mí, frente a esta situación. ¿Les cabe alguna responsabilidad real social frente a esto? Pablo, ¿vos crees que les cabe alguna responsabilidad? Sí, no tengo. Vos me estás hablando si tienen responsabilidad los dirigentes políticos, intendentes, concejales, diputados. Sí, los diputados, los legisladores nacionales en la comisión de seguimiento de organismos de inteligencia. Eventualmente se puede trabajar en algunas reformas a la ley. Y los dirigentes de otro orden, sí claramente asumen que esto es un tema social y político, deberían actuar al respecto, ¿no? Yo, cuando escuchaba al compañero de Bahía Blanca y también al de Cañuelas en acerca del espionaje, las bases que se montaron en el conurbano bonaerense estaban destinados claramente por la fecha de creación, por los objetivos de creación, etcétera, para analizar la posibilidad de evitar el triunfo de Cristina en las elecciones de hace 3 años. Y para eso había que estudiar o analizar o realizar inteligencia sobre todo aquello que pudiera significar un aporte o tracción de votos para Cristina. Y en ese marco se han investigado comedores escolares, ollas populares. O sea, y están los informes, cuando uno mira dice, pero esto es surrealista. O sea, en algún momento uno dice, o esto lo hizo el más idiota del barrio, o estos son demasiado, no sé, genios y uno es el salame, pero escucha los informes de inteligencia diciendo, bueno, sí, cada uno vino con una olla y las dirigentes fulana de tal, que hace 20 años tiene el comedor, los pibes del barrio, les dio, hoy se comió sopa de pollo. Uno dice, esto es enfermo, o sea, esto es delirante, digamos, ¿qué tiene que ver esto con la seguridad nacional? Ni siquiera con la política tiene que ver, digamos, ¿no? En todo caso, es un termómetro del hambre, es un termómetro de la necesidad popular, pero hacer eje en esto, intervenir en la vida de una familia que abre hace 20 años su casa para tener un comedor para que los pibes se vayan a dormir con otra cosa que no sea una galleta y mate cocido, la verdad que es de una perversidad absoluta, ¿no? Entonces, esto hay que instalarlo porque no puede pasar de largo. Afortunadamente, estas causas han caído en manos de para mí, uno de los mejores jueces de la Argentina, que es el doctor Ramos Padilla, y ha caído en un equipo de investigación en la Fiscalía de Loma de Zamora, impecable trabajo hasta el momento, ¿no? Entonces, hay que seguir exigiendo que avancen estas investigaciones, hay que seguir exigiendo y estar atento, ¿no?
que los grandes medios no lo pasen de cuando declara Rivas de tapa a la semana que esté en página 48 en un cuadradito similar al que estamos viendo acá nosotros en la pantalla, ¿no? Hay que estar atentos, vigilantes, alerta, seguir el tema, ocuparnos, hablar públicamente. Por eso cuando me invitaron a hablar de esto, yo dije, sí, cómo no, me sumo a la discusión colectiva, ¿no? Gracias, Pablo. Bueno, compas, si no hay otra pregunta, le voy a dar la palabra al secretario de Derechos Humanos de la UTEP, Lito Borello, que está por ahí. Si le podemos abrir el micrófono. Estaba viajando, creo. ¿Ahí me escuchás, Martita? Perfecto. Ahí. Perfecto, Lito, sí, sí. Bueno. Disculpen las complejidades de estos últimos días. La verdad que es un tema que no solamente nos tiene que preocupar, sino que nos tiene que ocupar. Es un tema que en general uno ve el repudio en general, pero se profundiza poco en características que me parece conviene contemplar, que son los contextos. Si nosotros no nos contextualizamos que estas cosas no tienen que ver solamente con la moral o solamente con una mala práctica política, sino tienen que ver con el contexto de un modelo de dominación en el marco de una crisis mundial, de una crisis global, de una crisis integral, le prefiere decir Francisco, en donde no solamente pone en riesgo a la humanidad, sino hasta el propio planeta. Los movimientos populares en Caracas hace 2 años hablaron de crisis multidimensional, en donde se enumera una crisis cultural, una crisis económica, una crisis del trabajo, una crisis de las democracias que venimos teniendo las últimas décadas. Y en ese marco los poderosos libran contra los pueblos una crisis de carácter integral. En algunos momentos se habló, en algunos de los relatos que hicieron los compañeros, las compañeras, de estado fallido, estado forajido, situaciones que el poder lleva adelante porque ya no le hacen falta a los Estados-nación. El Estado fallido no es más que un vacío de gobierno que genera en la sociedad un Estado forajido, que es la sensación en la sociedad de que el Estado y el gobierno no tiene condiciones ni capacidades para llevar adelante el despliegue de la vida cotidiana, lo cual se cae en un profundo pesimismo sobre las posibilidades de algo que tantas veces decimos, las soluciones tienen que ser políticas. Me parece que es necesario que los movimientos populares nos adentremos mucho más en conocer al enemigo y en conocer cuál es la doctrina de dominación que hoy intentan implementar. La inteligencia ya tercerizada en una guerra integral, en donde hasta el propio Estados Unidos tiene más de 17 empresas privadas que llevan adelante tareas de inteligencia en todo el mundo. Me parece que hay que superar el límite del repudio desde los derechos humanos, desde la transgresión de ciertos derechos civiles vulnerados, y hay que poder contemplar que hacia el modelo de dominación que pretenden ir es un modelo de profundo descarte, con políticas de descarte, como suele hablar el Papa Francisco. Yo creo que, sin ninguna duda, en temas como este tenemos que empezar a imaginar perforar el techo de las democracias representativas que solamente nos dejan participar una vez cada 4 años poniendo un papelito en una urna, y seguramente habrá que tener modalidades de democracia más directa, más participativa, más protagónica, en donde, sin duda, en la inteligencia tiene que haber participación de la sociedad. El tejido social no puede ser solamente beneficiario de determinadas condiciones,
sino que hay que ir construyendo sociedades en donde la participación y el protagonismo le den al sujeto constituyente la capacidad de poder sostener al sujeto constituido. ¿Qué quiero decir? Que no hay gobiernos capaces de sostenerse al poder fáctico, y hemos visto en los últimos tiempos, en los últimos años, cómo han volteado gobiernos con modos desde golpes blandos hasta este último que sufrió Evo Morales, en donde nuevamente se empiezan a utilizar instrumentos como las Fuerzas Armadas o como las policías. No hay capacidad de sostener esos embates, no hay capacidad de enfrentar al poder fáctico si no hay sujeto constituyente, si no hay pueblo organizado, si no hay organizaciones libres del pueblo, si no hay comunidad organizada. No hay manera de imaginar un proyecto de vida, una sociedad con un proyecto de vida, ante el proyecto de muerte que nos ofrecen los capitalismos, tengan la calificación que tengan, salvaje, depredador, financiero. No hay más espacio. Han acumulado el nivel de asimetrías, el nivel de injusticias ya de carácter insoportable, y por lo tanto es imposible que haya paz y democracia sin justicia social. Y sin ninguna duda, estas cosas pasan porque hay un poder fáctico que pasa por arriba inclusive de las propias institucionalidades. Yo celebro que hayan los organizadores de haber elegido estos temas. A veces seguimos rondando temas de carácter superficial y creo que hay que ir a fondo en la interpretación del modelo de dominación que llevan los poderosos para empezar a dar vuelta a la tortilla, para construir otro mundo posible, para construir una sociedad en donde nuestros pibes y nuestras pibas realmente tengan futuro. No podemos seguir simplemente enumerando hechos de manera como periodística, si no nos sentimos que nos ponemos la mochila al hombro, nos sentimos protagonistas y constructores de nuestro propio destino, y en eso es en los que andamos. Martita es un fiel, perdón por el Martita, de tantos años de militancia, del cariño, del afecto y de la referencia que ha construido. Marta construye una democracia participativa y protagónica, con organizaciones que no tan solo nos sentimos beneficiarios de políticas, sino actores directos en la construcción de otro mundo posible. Algunos todavía, malintencionadamente, nos tratan de poner en el lugar de los beneficiarios de las políticas sociales. Pues sepan que también, como dice Francisco, los movimientos populares somos sujetos de transformación. Y en esos objetivos y en esos desafíos, en eso andamos. Así que muchas gracias a Marta por invitarme. Muchas gracias en haberme permitido escuchar las distintas intervenciones que seguramente nos aportan muchos datos importantes, y creo que antes de fin de año y muy cerca de las Navidades, con estos relatos que a veces nos hacen sentir que estamos en la noche más negra, en una adversidad que sí tenemos porque hay una contraofensiva restauradora en marcha, pero que sepan también que si bien vemos que la noche es oscura, como dice el refrán, la noche nunca es tan oscura antes del amanecer. Y muchos de nosotros y de nosotras, frente al amor, frente a la fraternidad, frente a la solidaridad que los movimientos populares desplegaron en un momento tan complejo de pandemia, en donde en los barrios, en las barriadas populares, las ollas populares, los merenderos, las actividades comunitarias estaban en la primera línea del combate, sentimos que el amanecer ya ha comenzado, que en el horizonte ya se ven las luces del amanecer. Por lo tanto, a celebrar las Navidades, que sabemos que son fechas que inclusive superando los matices religiosos que cada uno podemos tener, son fechas que en nuestras casas se celebra, se brinda, se retoma la esperanza. Y en eso también queremos dar un fuerte abrazo de fraternal a todos los que participaron, a todos los que estuvieron escuchando,
porque como la CETEP y ahora la UTEP siempre dice, acá no se rinde nadie. Así que un abrazo de optimismo, de fe, que vamos a seguir peleando y más acá o más allá construiremos la victoria. Gracias Marta y gracias compañeras y compañeros. Bueno, gracias Lito. Es muy raro que Lito diga Marta, porque la verdad que yo soy Martita para todos mis compañeros, pero agradezco. Para ir cerrando, bueno, más allá de agradecer a todos los compañeros, Carlos Aranda, te mando un abrazo enorme desde acá. En algún momento te vamos a estar molestando a través de Pablo para poder tener una charla sobre derechos humanos con Anita Cariaga, sobre aquellos que han sobrevivido a lo peor de la Argentina. Eso sí fue lo peor de la Argentina. Y está hablando Carlos, tiene el micrófono, tenés el micrófono apagado. Sí, Ahora, mirá, Martita, te voy a decir yo también. sí. Realmente agradezco muchísimo, lo decía ahí, escribí, a Pablo por la invitación y encontrarme con ustedes, que parece que hace mucho los conozco ya en realidad, y el contenido de todo lo que acá se volcó es importantísimo. Lo último que dijo el compañero que habló anteriormente también es muy importante y, cómo no, encantadísimo de poder el día de mañana tener una charla con ustedes para hablar de lo que fue aquella gran noche de la dictadura cívico-eclesiástico-militar, le solemos decir. Realmente creo que es una parte de la historia que hay que recrearla, que hay que sacarla y ponerla sobre la mesa, porque cada mirada de cada uno, como vimos acá, aporta al conocimiento general y aporta a el fortalecimiento de esta democracia, a la cual para nosotros, quienes militamos el tema de los derechos humanos, memoria, verdad y justicia no es una frase hecha, sino que es una necesidad como sociedad. Así que muchísimas gracias por permitirme dirigirme a vos y al resto de los compañeros. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Carlos. Y bueno, vamos cerrando diciendo que hoy este Zoom fue pasado a todas las fuerzas políticas de Cañuelas. Y para nosotros era importante hacerlo porque no es gratuito que no estén participando. Y esto también es importante de decir. Pensamos diferente, estamos en organizaciones diferentes, pero cuando en democracia se hacen cosas que no se deben, se viola la democracia, se violan los derechos humanos, tendríamos que dejar ciertas cosas de lado para poder juntarnos y hacerle fuerza a eso. Así que les agradezco profundamente a todos por haber participado y nos estamos encontrando próximamente. Muchas gracias. Oscar, te mando un beso, ahí te vi. Gracias bueno, a muchas todos. gracias por la invitación, de vuelta, un gusto grande, a su disposición. Gracias, Pablo. Gracias. Muchas gracias. Chao, hasta Gracias, luego a Martita. todos. Un abrazo. Un abrazo grande para todos. Marta, y un favor, pongan la exposición del Zoom colgada en algún lado para poder volver a verlo y conservarlo y utilizarlo, digamos, ¿no? Va a estar en YouTube, ¿no? Ya está en YouTube. Bueno, buenísimo. El canal de la agrupación de frente. Les Buenísimo. agradecemos profundamente. Marta, un Buenísimo. saludo al Frente Patriótico de San Miguel de Monte que se sumó y a los compañeros del Centro Cultural Leopoldo Marechal de Las Flores, como así también a Julio Rivero, concejal mandato cumplido de Lomas, que como bien decís vos, al margen de los cañuelenses que se fueron sumando, docentes, militantes, institucionalmente todavía siguen existiendo los vacíos que hablábamos en la semana, y gracias a todos ustedes por la reflexión. Seguimos peleando, compañeros. Hasta el año entrante. Gracias. Abrazo grande para todos y todas. Chao, chao, gracias. Sí, no se puede parar esto.